¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla Susurro Nocturno. Bueno, en el día de hoy, como ya había dicho en el anterior vídeo, hoy vamos a tener un Notichina. Esta sección que comenzó el año pasado y que está un poco abandonada por cuestiones de tiempo, hoy hablaremos de un tema que hemos reservado por unos meses, pero que es un tema clave dentro de la actualidad china, y es el poder que Xi Jinping ha tomado tras 5 años en el cargo. ¿Por qué? En el 19º Congreso del Partido Comunista, celebrado el año pasado, se demostraron dos cosas. La primera, que un discurso de 3 horas es una mierda. Y segundo, que Xi Jinping en 5 años ha logrado tener un poder que solamente una persona en China había logrado tener en toda la historia. Y yo creo que los teóricos y revolucionarios saben a quién me refiero. Sí, Mao. Sí, muchos analistas políticos han comparado a Xi Jinping, nuestro amiguillo, con Mao Zedong, el padre de la revolución china y el padre del comunismo chino y de las ideas como el maoísmo. Obviamente esto es una comparación enorme, llegando hasta tal grado de que recordemos que tras el 19º Congreso Xi Jinping vuelve a ser reelegido por otros 5 años, pero hay una curiosidad. Por lo general en China, cuando hay un congreso del Partido Comunista, se escoge un nuevo, o entre comillas, sucesor del presidente de China. En este caso Xi Jinping no escogió un sucesor, y muchos de sus amigos quedaron en puestos clave y son personas muy mayores, porque en China existe una especie de código en el cual a cierta edad un líder del partido chino se tiene que retirar de la política o de los puestos clave de la política china. Pero en este caso no ocurrió tal cosa. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿será posible que Xi Jinping ya se pueda calificar al poder de Mao? Obviamente esto es complejo, porque Mao, a pesar de todo lo que hizo, es un hombre respetado en China. Y es un hombre venerado por algunos chinos aún hoy, a pesar de todo lo que ha hecho y se sabe. Entonces, acompáñenme en este viaje para descubrir cuánto poder tiene Xi Jinping, si se puede convertir en el nuevo Mao y qué consecuencias podría traer para la China, entre comillas, capitalista, que está creciendo en estos momentos y que se está transformando en una amenaza para muchos políticos como Donald Trump, entre otros. Soy Estalinismo Moderado y bienvenidos a este Notichina. Bueno amigos, para poder entender esta cuestión tenemos que empezar por algo fundamental. La figura de Mao es una figura que, aunque en Occidente es controversial, sabemos que hay gente que admira la figura de Mao, lo consideran un líder y un modelo a seguir, y su idea filosófica del comunismo o su versión del comunismo que él dio, que es el maoísmo, es aún admirada por algunos y odiada por otros. Obviamente en Occidente también hay gente que lo critica, fundamentalmente porque Mao fue un líder sin lugar a dudas sanguinario y algo cruel. Recordemos que en China, cuando Mao llega al poder en 1949, tras una cruenta guerra civil que se paró por un tiempo tras la Segunda Guerra Mundial, Mao empezó una gran campaña con el objetivo de industrializar China rápidamente. Recordemos que la China de la posguerra y prerevolución china era una nación que en su mayoría era agricultora. Aún hoy hay regiones muy rurales y poco comercio. Pero bueno, finalmente en 1949 Mao toma el poder. Los pocos líderes que quedan de la derecha y se van hacia lo que hoy es Taiwán. Esto ya es otro conflicto distinto que haremos en el próximo Notichina. Mao decide empezar varios proyectos con el fin de industrializar a su país de la manera más rápida posible. Este primer proyecto sería el Gran Salto Adelante. Este proyecto desafortunadamente fracasa porque Mao no logra prever lo que se le va a venir encima, ya que su objetivo es transformar a China de un país agrícola a un país
de industria metalúrgica en muy poco tiempo, en un plan quinquenal. Desafortunadamente esto fracasa por una cuestión clave. Los chinos no tenían la tecnología suficientemente avanzada como para poder lograr este plan que quería Mao. Y este plan obviamente se cargó a muchas personas. Algunos calculan que 45 millones de personas pudieron haber muerto durante esta rebelión, durante este hecho, durante este proyecto de Mao. Y podríamos decir que fue uno de los primeros golpes que a nivel occidental recibió Mao, a pesar de que Mao ocultó en su época lo que había sucedido con el gran salto adelante. Posteriormente Mao empieza a perder poder, empieza a ser menos fundamental en China, a pesar de haber sido líder de la revolución, porque políticamente hablando hay otros líderes surgiendo como Deng Xiaoping, hombre que sería fundamental para la China que hoy conocemos, y otros líderes, y Mao decide soltar la revolución cultural. Esta revolución tuvo como objetivo la aniquilación de las personas intelectuales, profesores y gran variedad de personas con conocimientos y opositoras al régimen que fueron una amenaza. Esta revolución cultural, que fue un desmadre en China, perdón la palabra, fue brutal. Los alumnos literalmente podían acusar a su maestro de ser contrarrevolucionario y su maestro podía ir a un campo de concentración e incluso morir por las guardias rojas leales a Mao. Finalmente esta rebelión duró poco, duró hasta el final de la vida de Mao. Desafortunadamente Mao muere en 1976, deja un país en ruinas, con una generación estéril de conocimientos, de educación, y con la situación de quién iba a ocupar el poder. Algunos querían que Deng Xiaoping tomara el poder. Desafortunadamente él es exiliado, pero posteriormente lo tomaría y luego llegaría al grupo de los cuatro, el cual a través de enarbolar la bandera de Mao quería continuar sus políticas. Pero bueno, ahora vayamos a lo fundamental. Mao hoy en día en China aún es un líder muy respetado, es el líder de la nación. En la plaza de Tiananmen, en su mausoleo, no es raro ver la famosa foto que todos conocemos. Es un líder respetado. Obviamente, a pesar de sus contradicciones, es un hombre muy respetado a nivel chino. Es el líder, fue el hombre que triunfó en la revolución, y a pesar de todo lo que hizo, de los errores que cometió, es fundamental en China. Y después de él, ningún líder, ni siquiera Deng Xiaoping, trató de llegar a ese nivel de casi culto que tenía Mao durante gran parte de su vida. Y eso obviamente lo estará logrando Deng Xiaoping en estos años. Bueno amigos, en el año 2012 Xi Jinping toma el poder en China en el 18º Congreso del Partido Comunista. En un principio Xi Jinping no se veía a nivel mundial como un líder que fuera a ser tan importante como 5 años después lo sería. En un principio Xi Jinping socavó las bases del partido con varias cosas que durante muchos años no se habían hecho en el Partido Comunista Chino, como atacar de manera frontal la corrupción. Xi Jinping durante sus 5 años de gobierno ha encarcelado y enjuiciado a varios políticos y militares chinos por corrupción. Obviamente, varios líderes o gente opositora al régimen chino aseguran que lo que ha hecho Xi Jinping es principalmente eliminar a su competencia y eliminar a sus enemigos potenciales y dejar en el poder a gente que sea de su entera confianza. Eso a la postre ha hecho que Xi Jinping haya logrado un control férreo sobre el partido, y que en el 19º Congreso del Partido Comunista literalmente el nuevo Comité Central sea de su total apoyo y le ayude con sus reformas para este segundo quinquenio. Segundo, Xi Jinping obviamente aprovechó que Estados Unidos actualmente en Asia tiene una crisis de política exterior terrible. Muchos de sus antiguos estados que lo apoyaban el día de hoy ya no lo hacen, como las Filipinas de Duterte, que se ha unido más a China, Tailandia, Laos, Camboya, entre otros países, han empezado a unirse más hacia la óptica china.
que hacia la óptica americana. Quizás sea porque los chinos son gente que poco les importa los derechos humanos, son gente más afianzada a apoyar a políticos sin importar si respetan la vida de mujeres y niños o no. También Xi Jinping ha logrado cultivar relaciones a nivel internacional más grande, por ejemplo, aprovechando que durante las presidenciales de 2016 Hillary Clinton y Donald Trump no hablaron mucho de Latinoamérica, Xi Jinping se ha vuelto un socio para varios países latinoamericanos, especialmente Venezuela, al cual es el país al que más mantiene con ayuda de préstamos que pagan los venezolanos con petróleo. Obviamente, Xi Jinping se ha transformado en una figura muy importante también en África, un continente que está en pleno crecimiento económico y en pleno auge, y que con ayuda de este poderío que tiene Xi Jinping se está transformando en un continente a buen recaudo. Incluso en Djibouti, un pequeño país en África, actualmente hay una base china, la primera base china en el extranjero. Esto a la postre ha hecho que China se haya empezado a consolidar como una potencia a nivel global y también una potencia a tener en cuenta en temas militares de cualquier sentido. Posteriormente, Xi Jinping empezó a reestructurar la economía, tratando de lograr el salto que debe dar la economía china en estos próximos años, que es pasar de una economía de exportación, porque Made in China es algo que jamás se podrá acabar, a transformarla en una economía de consumo. ¿Por qué? Porque internamente en el país Xi Jinping aún tiene problemas. Aún hay parte de la población que vive en la pobreza. Aún hay muchas regiones de China o provincias que están en una crisis económica terrible. El proceso económico de China no ha llegado hacia ellos. Por eso tales proyectos como por ejemplo la Ruta de la Seda buscan que estas pequeñas provincias se recuperen rápidamente y logren tener un empuje hacia la globalización. También la constitución de nuevas zonas especiales económicas, que son el proyecto que ha hecho que China se haya transformado en una economía a temer, en la cual consiste que ciertas partes o ciertas provincias chinas tienen la libertad de proteger intereses empresariales extranjeros y o nacionales, obviamente con sus pequeñas dosis de burocracia estatal. Han convertido a China de un pequeño país en crisis con Mao a transformarse en la megapotencia que es ahora con Xi Jinping, perdón. Bueno, posteriormente Xi Jinping se ha demostrado a sí mismo como un hombre que cree que también una de las cabezas importantes del país es el ejército. El ejército chino se ha transformado también en una fuerza que está creciendo constantemente con el objetivo de ser una potencia a temer en el continente asiático y en el mundo en general. Obviamente esto va a tener consecuencias porque es un enfrentamiento directo con los Estados Unidos y siendo sinceros Donald Trump le ha dejado el camino fácil. Y también obviamente es una declaración hacia Europa, que es un continente que obviamente hace años que no pinta en la escena internacional y que también está empezando a sufrir los embates de la entrada de empresarios chinos en varias ramas como el fútbol o la construcción. Así que amigos, Xi Jinping ha transformado a China en 5 años en una potencia internacional, lo que no pudieron hacer los demás. Los 5 años que vienen ahora podrían ser los años definitivos, podrían transformar a China en una potencia a temer. Y prepárense, porque ya no va a haber tantas clases de inglés, sino clases de mandarín. Bueno amigos, para finalizar, obviamente digo, Deng Xiaoping dijo una frase muy conocida por muchos economistas que es: no importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que case ratones. Esta frase podría identificar mucho en lo que se convertiría China en los próximos años y en lo que se ha convertido hoy. De hecho, Xi Jinping finalmente se ha transformado en esa figura todopoderosa que mucha gente no creía que iba a suceder. Desafortunadamente, obviamente, la sombra de Mao es una sombra muy grande. A pesar de todos los errores que haya cometido, es una sombra que está en China
porque fue el padre de la revolución. Eso es quizás lo que aún mantiene a Mao vivo, porque es el padre de la revolución. Porque si nos ponemos a pensar, yo creo que muchos chinos no quieren a Mao. Sus políticas fueron desafortunadamente inacertadas, fueron criminales. Condenaron a millones de chinos al hambre y a la muerte. Deng Xiaoping, en cambio, pensaba en un futuro en el cual quizás el control del Estado sobre ciertos aspectos, menos el económico, y con la creación de zonas donde el capitalismo circulara, podían ser el futuro de China. Y finalmente Deng Xiaoping dio la estocada final, transformando a China en una potencia regional enorme, en una potencia mundial aceptable y en un país referente en lo que es la globalización. Porque amigos, China es lo que es hoy gracias a la globalización y a todo lo que podemos encontrar en nuestras casas que diga hecho en China. Esa es la verdadera magia de Deng Xiaoping. Se ha atrevido a lo que sus predecesores no pudieron o no tuvieron el coraje de transformarse en un líder para el mundo. Y eso quizás lo ha transformado en un héroe. Y como entenderán, para finalizar quiero dar una frase muy conocida por muchos, no por todos. Los filósofos a lo largo de la historia solo se han encargado de entender el mundo, pero lo que de verdad se trata es de transformarlo. Sé que muchos conocerán este dicho, y es un dicho fundamental en la historia, pero lo ha hecho Deng Xiaoping. Deng Xiaoping está transformando a China. Obviamente aún falta mucho para transformarla en una gran economía, pero eso no implica que Deng Xiaoping no esté dando los pasos hacia ello y que se transforme posiblemente en el Mao del siglo XXI. Así que amigos, espero que les haya gustado el video, no olviden dar like, compartir, suscríbanse para más videos de estos. Posiblemente la próxima semana hablaremos de África, un continente del cual no hemos explorado en ningún video, pero hablaremos de por fin de África. Y no olviden suscribir si les ha gustado el video y la sección Noti China. Así que así es, estalinismo moderado, les deseo una feliz tarde, una feliz mañana o una feliz noche. Hasta pronto. Bye.